Hola, ¿qué tal? Hace unos días se preguntaron acerca del estado de choque. Ese es un concepto que la mayoría de las personas han escuchado a lo largo de su vida, pero no todos saben a lo que se refieren. Entonces, vamos a definirlo. El estado de choque es la incapacidad por parte del sistema circulatorio para proporcionar un suministro sanguíneo adecuado a los tejidos y los órganos. ¿Por qué es importante? Hay que recordar que la sangre es el transporte por el cual van a viajar el oxígeno y los nutrientes que son necesarios para la célula. Entonces, cuando hay una disminución de esto, la célula va a entrar en un estado de hipoxemia celular y va a afectar sus funciones normales. El estado de choque no es una patología, sino que va a ser consecuencia de un evento traumático o de una patología ya específica, pero hay que recordar que pone en riesgo la vida del paciente. Pero lo verdaderamente importante es identificar que nuestro paciente está en estado de choque. Para esto vamos a guiarnos de la clínica y de la bioquímica. En la clínica vamos a poder observar un estado mental confuso, un aumento de la frecuencia cardíaca, anomalías de la presión arterial y una alteración en los pulsos periféricos, así como una disminución del volumen de orina, que va a ser la oriuria. Y en el caso de la bioquímica vamos a encontrar un aumento del lactato superior a 4 miliosmol de sobre litro y también una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Partiendo de ello vamos a identificar qué fue lo que causó el shock, debido a que puede ser por medio de una disfunción o una alteración en el corazón, en los vasos sanguíneos o en el volumen sanguíneo. Partiendo de ello vamos a tener 4 estados de shocks. El primer tipo de shock que vamos a tener va a ser el hipovolémico, que va a ser debido a una disminución del volumen sanguíneo. Para ello debe de haber una pérdida del 15 al 20%. Las causas van a ser variadas, entre ellas una hemorragia, que es la principal o casi la que relacionan este tipo de shock. Luego también por una medio de una quemadura o por una deshidratación extrema o pérdida de líquido o contenido gastrointestinal en el caso de vómito y diarrea. Lo que va a haber aquí va a ser una disminución del volumen latido, lo que va a llevar a una disminución del gasto cardíaco, pero va a haber diferentes mecanismos compensatorios que van a tratar de amortiguar todo ello. Entre ellos va a ser una vasoconstricción por medio del sistema simpático y también una retención del sodio y del agua. Es decir, por eso va a disminuir el volumen de la orina. Algunos signos clínicos con los que vamos a poder identificar ese tipo de shock va a ser por medio de un aumento de la frecuencia cardíaca, piel pegajosa y fría, una disminución de la presión arterial y sobre todo un estado de inconsciencia en el paciente. Y bueno, ¿cómo vamos a tratar este tipo de shock? Va a ser por medio de la restitución de la volemia, es decir, del volumen sanguíneo. Por ello vamos a utilizar soluciones salinas, así como en casos más graves, proporcionar sangre o paquetes sanguíneos. El segundo tipo de shock va a ser el cardiogénico, que va a ser debido a una alteración cardíaca y en la cual el corazón se va a ver imposibilitado de bombear esta sangre al resto del cuerpo. Las causas van a ser igual múltiples, entre ellos vamos a encontrar la persistencia de arritmias cardíacas, una contusión miocárdica después de cirugías cardíacas, pero la principal va a ser un infarto agudo al miocardio. Aquí lo que va a pasar es que igual va a haber una disminución del gasto cardíaco, una hipoperfusión muy marcada y el paciente va a presentar hipotensión. También la cianosis es un signo de este tipo de shock, así como la taquipnea y edemas periféricos. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues lo primero va a ser tratar de compensar todo ello y por eso se van a administrar inotrópicos y vasodilatadores. También una técnica muy utilizada aquí va a ser la bomba con balón intraaórtica, en la cual va a ayudar a la perfusión principalmente de los vasos coronarios y los periféricos. El tipo de shock es el obstructivo, que como su nombre lo dice va a ser debido a una obstrucción mecánica que va a impedir que el flujo sanguíneo pase. Esto principalmente va a afectar la circulación central, que van a ser las venas y arterias de gran tamaño, así como el corazón y los pulmones. Va a ser causado por un taponamiento cardíaco, por medio de un neumotórax, por medio de un hemidiafragma torácico, pero principalmente por una embolia pulmonar.
Y bueno, lo que va a pasar es que va a afectar el retorno venoso del lado derecho del corazón, lo que va a causar un aumento de la presión y por ello el paciente va a empezar a manifestar signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha, principalmente identificada por una ingurgitación de la vena yugular, es decir, se va a ver aumentada de tamaño. La manera en la que se va a tratar va a depender de la etiología. Por ejemplo, en el caso de la embolia pulmonar se van a utilizar fibrinolíticos. En el caso de un neumotórax a tensión, por medio de una aguja se va a hacer una punción en el pulmón para liberar esta presión. Y en el caso de un taponamiento cardíaco por medio de una pericardiocentesis. Va a ser el shock distributivo, que va a causar una distribución anómala del flujo sanguíneo y va a ser debido a una vasodilatación y a una pérdida de líquido, pero esa pérdida de líquido no va a ser hacia afuera del organismo, sino que va a ser dentro del mismo cuerpo, por lo cual va a ser denominado shock normovolémico, lo cual va a causar un estancamiento de la sangre que no va a poder fluir a través de toda la circulación. Y bueno, va a haber diferentes causas, entre ellas una pérdida del tono simpático, es decir, para saber si los vasos deben de aumentar o disminuir de tamaño, y también un exceso de la producción de sustancias vasodilatadoras, como lo va a ser el óxido nítrico. Partiendo de ello, va a haber 3 tipos de estados de shock: el neurogénico, el séptico y el anafiláctico. El neurogénico va a ser causado por una lesión medular, el séptico a una infección que puede ser vírica, causada por hongos, bacteriana, pero se va a presentar de una manera muy grave. Y por último vamos a tener el anafiláctico, que va a ser debido a una hipersensibilidad a un factor externo, principalmente ciertos medicamentos y algunas comidas o algunos alimentos. La manera en que se va a tratar cada uno es diferente, y algo en común en ambos es que van a presentar hipotensión y bradicardia. En el caso del shock anafiláctico, lo que se va a recomendar va a ser la administración de adrenalina, y en el séptico una adecuada administración de antibióticos, tanto previos como dirigidos específicamente hacia la causa que lo provocó.